En este video crearemos una prop con interacción para un carrito de juguete y haremos que este se agregue al inventario al interactuar con ella. Para crear la prop haremos clic en el botón Create Prop y le daremos el nombre Toy Car. Marcaremos la casilla que aparece en el pop-up, pues los jugadores podrán interactuar con el carrito de juguete. Popochu creará una carpeta con el script de nuestra prop. Esto ocurrirá siempre que creemos props con interacción. A la carpeta copiaremos la imagen que servirá como textura de nuestro carrito de juguete y la asignaremos a la propiedad Texture de la prop Toy Car. Ahora ubicaremos el carrito en la habitación usando el modo de movimiento y luego seleccionaremos el nodo del polígono de interacción para definir su forma tal como lo hicimos para la hotspot de la ventana. Por último, definiremos el punto al cual se moverá nuestro personaje cuando quiera acercarse a la prop, haciendo clic en el botón Walk to Point, tal como hicimos con la hotspot de la ventana. Para que el personaje interactúe con el carrito abriremos su script y al igual que con la hotspot, eliminaremos el comportamiento por defecto y usaremos el código de la plantilla para hacer que el personaje camine hasta el objeto y luego lo mire. Después el personaje dirá, me llevaré este carrito. Al ejecutar el juego y hacer clic sobre el carrito de juguete, nuestro personaje se acercará y dirá que se lo llevará. Ahora crearemos el objeto de inventario para el carrito de juguete. En la pestaña Main del panel de Popochu haremos clic en el grupo Inventory Items y luego en Create Item. Le daremos el nombre Toy Car y haremos clic en OK. Popochu ubicará todos los objetos de inventario dentro de la carpeta Inventory Items. Y al igual que con las habitaciones y los personajes, creará una carpeta para el objeto con dos scripts, un recurso y la escena para editarlo. Esta última se abrirá automáticamente. En dicha carpeta pondremos la imagen que servirá como el icono de nuestro objeto y luego se la asignaremos a la propiedad Texture del nodo raíz. El nombre que le dimos al objeto aparecerá en la propiedad Description y es el que veremos cuando el cursor pase sobre este. Lo mismo ocurre para las props, las hotspots y los personajes. Aquí solo cambiaremos la C mayúscula por una C minúscula. Volviendo al script de la prop para el carrito de juguete, agregaremos la instrucción para agregar al inventario el objeto que acabamos de crear. Usaremos la función addItem del singleton i, pasando como parámetro el identificador del objeto que encontraremos en la lista de objetos de inventario de la pestaña Main del panel de Popochu. Para que el carrito de juguete de la habitación desaparezca automáticamente cuando entre al inventario, volveremos a la escena de la habitación y pondremos el identificador de nuestro objeto de inventario en la propiedad LinkToItem del carrito de juguete. Con esta propiedad podemos vincular una prop a un objeto de inventario para que se haga visible o invisible dependiendo de si dicho objeto está o no en el inventario. Al ejecutar el juego, veremos que el personaje se acerca al objeto, dice que se lo llevará, el carrito de juguete desaparecerá de la habitación e inmediatamente se mostrará el inventario ocultándose después de unos segundos. Para abrir el inventario, basta con que pasemos el cursor por la flecha que sobresale en la esquina superior izquierda de la ventana de juego. Cuando este pase por encima del objeto, veremos en la parte inferior su descripción. Al hacer clic izquierdo sobre el carrito en el inventario, este se transformará en el objeto activo haciendo que el cursor tome su forma. En este estado, cualquier interacción con otros objetos será interpretada como que queremos usar el carrito de juguete con dichos objetos. Como aún no hemos definido ningún comportamiento, veremos el mensaje por defecto al intentar usar el carrito de juguete con la ventana. Para que el carrito deje de ser el objeto activo, bastará con que hagamos clic izquierdo o derecho en cualquier lugar donde no haya objetos con interacción. También podemos hacer que un objeto de inventario se active automáticamente al ser agarrado usando la función addItemAsActive del singleton i. En este caso no será necesario abrir el inventario para seleccionar el carrito de juguete que nuestro personaje acaba de agarrar. Y eso es todo. En el próximo video agregaremos un nuevo personaje y crearemos un diálogo entre este y nuestro personaje jugable. Si quieres saber más acerca de lo que se puede hacer con las prop y los objetos de inventario, puedes leer la documentación. Los enlaces están en la descripción.